Hola, bienvenidos de nuevo a una emisión más del programa Opinión Mundial. En esta ocasión tenemos al honorable representante, doctor Rodrigo Lara Restrepo, que nos va a acompañar con algunas opiniones acerca de algunos temas bastante álgidos en este periodo legislativo. Representante, bienvenido y cuéntenos, ¿cómo se siente ante este nuevo reto que asume en la Cámara de Representantes? Gracias, Adrián. Pues muy contento. Muy contento porque el Congreso y esta curul que me otorgó el pueblo colombiano me da el inmenso privilegio de servirle a mi patria y a mis compatriotas. No hay nada más satisfactorio, no hay nada que enaltezca más al hombre que el servicio a los demás. Y no hay nada más digno que el servicio a los colombianos. Bien, eso es una premisa muy noble para iniciar sus tareas o reiniciar sus tareas en la política, porque sabemos que ocupó su curul en el Senado previamente y ahora en la Cámara de Representantes. Como sabe usted, el presidente tiene como bandera de su legislación la paz. ¿Cómo cree que se va a desarrollar el tema de la paz y todos los temas consecuentes en este periodo? Yo estoy convencido que este proceso de paz va a llegar a buen puerto. Yo creo que todo el país sabe que este proceso de paz va a culminar exitosamente. Lo sabe inclusive la misma oposición al proceso de paz. La íntima convicción de la oposición, ellos tienen muy claro que este proceso de paz va a culminar favorablemente, porque no hay mal que dure 100 años y Colombia no merece un castigo eterno de un conflicto desgarrador que no tiene ningún sentido. Ahora, este proceso de paz va a ser una extraordinaria oportunidad para ajustar para resolver varios problemas que hemos venido arrastrando históricamente en el país. La irrupción del narcotráfico convirtió a las FARC y convirtió a los narcotraficantes en unos depredadores de tierras, en unos depredadores de bienes ajenos. Yo creo que es hora, por ejemplo, de equilibrar la justicia en el campo. Hay que hacer un censo y hay que entregarle la tierra que le ha quitado el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares a los campesinos. ¿Quién se puede oponer a esto? ¿Quién se puede oponer a que le devuelvan lo suyo a quien se lo han quitado por la fuerza y la violencia? Segundo, vamos a lograr también un Estado más justo y más equitativo. Lo que a mí me preocupa es que una cosa son las declaraciones de intención y otra cosa es la capacidad institucional para aplicar estas reformas. Yo creo que tendremos que hacer un esfuerzo muy grande para lograr un Estado capaz de sí mismo y capaz de ejecutar las políticas en el territorio, porque hoy no lo es. Gracias, doctor. Un tema también importante es el equilibrio de poderes que se lleva en el Congreso, ya que los partidos políticos tienen a veces diferencias de opinión, diferencias de ideales entre ellos. ¿Cómo cree que está cursando esa consecución de equilibrio entre poderes en el Congreso? Bueno, lo primero, lo central dentro del proyecto de equilibrio de poderes es la eliminación de la reelección. Y me parece que es muy importante hacerlo. No porque en sí la reelección sea mala, sino porque tenemos reelección en un país que no ha logrado consolidar una burocracia weberiana, una burocracia que sea ajena o distinta al poder político. Cuando el poder político controla el Estado, lo utiliza para reelegir a su presidente. Si nosotros tuviéramos un país que lograra separar Estado y administración pública, la política no podría instrumentalizar la administración para reelegir al presidente. Mientras que no hayamos hecho eso, es muy nocivo tener la reelección. Segundo, me parece que el proyecto podría haber sido de más calado. Ahora, también me digo lo siguiente, el reformismo es gradual y no podemos, pensar que en una sola reforma podremos resolver los grandes problemas del Estado colombiano. Sin embargo, en esta se habla, por ejemplo, de la elección del procurador y de la elección del contralor. Y a mí me parece que deberíamos haber ido más allá. Yo creo que la Procuraduría como institución, como poder constitucionalmente autónomo, no se justifica. Es una figura anacrónica que no existe en ningún otro país del mundo. Y es muy complejo que un funcionario responsable de impartir un derecho tan amplio, tan ambiguo,
con principios doctrinarios tan endebles como el derecho disciplinario, tenga autonomía constitucional y vigilancia, por consiguiente, sobre los funcionarios públicos. Porque cuando uno interpreta y aplica un derecho tan amplio, pues eso se convierte en discrecionalidad. Y cuando tengo autonomía constitucional y discrecionalidad, eso equivale a una ecuación igual poder político y poder político inconmensurable. Es una figura que debe eliminarse. ¿Por qué? Porque la Procuraduría o el Poder Disciplinario se predica la jerarquía y en todo el mundo el Poder Disciplinario está dentro de las administraciones. En materia de Contraloría, por ejemplo, yo creo que nosotros deberíamos abrir el debate sobre la necesidad de crear un Tribunal de Cuentas. No podemos entregarle al Congreso simplemente la elección directa del Contralor, porque yo creo que cometeríamos errores. Y yo soy un gran defensor de las competencias y la autonomía del Congreso, pero deberíamos pensar en crear un Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de acto administrativo y le corresponde a un juez anular o suspender ese acto. Y un funcionario como el Contralor no lo puede hacer porque no tiene naturaleza jurisdiccional. Se han aprobado unos temas que a mi parecer ameritan un debate muy profundo. Por ejemplo, permitir las coaliciones para llegar al Congreso de la República. Es decir, establecemos un umbral de 3%, pero por el otro lado permitimos la coalición. Es decir, lo que hacemos por un lado lo deshacemos por otro lado. Es absurdo. Y no podemos hacer una analogía de las coaliciones para Congreso con las coaliciones para presidente, porque son dos cosas completamente distintas. Claro que sí, doctor. Sí. Doctor, ¿cuál es el motivo principal por el que está preparando su proyecto de descentralización? Bueno, porque tenemos unos principios de descentralización muy ambiciosos en la Constitución de 1991 y una realidad en mitad de camino. Nosotros avanzamos, iniciamos fuertemente la aplicación de la Constitución del 91 con una gran intención descentralizadora y entre tanto nos hemos quedado ahí como a mitad de camino. Inclusive en muchos aspectos hemos retrocedido. ¿Y por qué hemos retrocedido? No porque el Estado tenga vocación centralizadora, sino que simplemente como es incapaz el Estado central de regular la libertad de los municipios, pues se empiezan a cometer excesos en los municipios, excesos con los recursos públicos, excesos con ciertas decisiones, y ante la incapacidad de regular la libertad, lo que hace el Estado central es que suprime esa libertad y se la trae para Bogotá. Yo creo que la descentralización necesita ajustes, me parece que tenemos que avanzar nuevas competencias para algunas ciudades que claramente muestran capacidades técnicas o administrativas para administrarlas. Y buenos líderes. Y buenos líderes. Entonces, tenemos que pensar, yo creo que hay que crear un marco, por ejemplo, de experimentación, y ese marco de experimentación permite, como lo han hecho en ciertos países de Europa, experimentar con unas reformas en ciertas ciudades, mientras otras, menos capaces, esperan 10, 15 años hasta que se homogenice el sistema, el régimen, y en segundo lugar, permitirle a esas ciudades a las que les transferimos competencias derogar la ley general y adaptarla a sus necesidades específicas en materia de atención a la niñez, de formación técnica y profesional, del régimen general de educación, de formación de sus maestros. Todos los temas vitales para la región. Yo creo muchísimo en la descentralización, regulada, por supuesto. Representante, el proyecto de ley que pretende ampliar el límite de edad del retiro forzoso hasta los 75 años de varios funcionarios de la rama judicial y ejecutiva y de los organismos de control, ¿a quiénes beneficia? Háblenos un poco de eso, por favor. Beneficia al país. Es que es absurdo que un magistrado tenga que retirarse a los 65 años, cuando está tal vez en su mejor momento emocional, en su mejor momento en términos de serenidad, en su mejor momento de sabiduría y tal vez en su mejor momento académico. 65 años es, en términos académicos y en términos de madurez, un hombre joven, vital. Y aquí los obligamos a salirse a los 65 años. Para administrar justicia, la virtud principal es la serenidad y la sabiduría. Solo una persona serena y sabia, que no está pendiente del mañana, del próximo cargo, de una futura carrera, es la que puede, de verdad, juzgar con imparcialidad. Y a los 65 años esa persona ya tiene un cúmulo de experiencias que le permite sopesar, que le permite interpretar y entender su vida y su preparación académica. Fíjese usted, el famoso Tribunal de Aforados que se quiere crear acá. A mi parecer ese tribunal debería no exigir para su integración los requisitos necesarios para ser magistrado, sino que debería incluir a los mejores exmagistrados,
a los grandes exmagistrados de la patria que tienen nada menos y nada más que la función de vigilar a la justicia, de sancionar a las personas que tienen fuero, por ejemplo. Claro, Pero no lo pueden hacer porque tienen más de 65 años. Y mire usted, por ejemplo, otros países, Francia, Europa, Alemania, Estados Unidos, y se da cuenta que todos los magistrados pasan sobrados los 65 años. sí, es una edad ideal para ese cargo. Sí. Representante, cuéntenos, ¿en qué consiste el proyecto de indignidad sucesoral y qué lo motivó a impulsarlo? Bueno, el maltrato, un castigo para los malos hijos, un castigo para aquellos hijos que o no cuidan, no cumplen con sus deberes de cuidado de sus padres ya en adultos mayores, o para aquellos hijos que maltraten a sus padres. Entonces lo que hacemos es que tomamos el artículo 1025, que establece unas sanciones a los malos hijos, por ejemplo, a quien oculte el testamento, a quien mate a la persona de cuya sucesión se trata, y le agregamos 2 parágrafos nuevos. Uno, que podrá ser pasible de la pena de indignidad del hijo que abandone a su padre. En Bogotá hay 2 abandonos al día de personas adultos mayores. Y para aquel hijo, por ejemplo, que maltrate a las personas mayores, a sus padres, porque es que las cifras de medicina legal son complejas. Se reportan 1.364 casos de maltrato al adulto mayor y el 44% de los casos de esos maltratos pues provienen de sus propios hijos. Entonces esto es como una espada de Damocles. Hay el hijo que se porte mal o hay el hijo que abandone a su padre porque no le va a heredar. Importante para resaltar también los valores familiares en la sociedad, ¿no? Que claro. es de donde parte todo. Sí. Representante, usted ha mostrado interés por la prensa, publicando numerosos artículos académicos, siendo columnista en varios diarios alrededor del país. ¿Cree que la prensa es una forma directa de comunicarse con los colombianos? Sí, por supuesto. La prensa es muy importante por su función de vigilancia, de fiscalización de los poderes instituidos. Y yo creo que la buena prensa permite abrir el debate democrático, enriquecerlo. Sin embargo, también hay mala prensa. Hay prensa de carácter tabloide, que no enriquece el debate, sino que lo vuelve una diversión, un show, un escándalo permanente, que denigra como filosofía a las personas, y eso no le hace daño, no le hace bien a la democracia, se convierte en una herramienta de presión, muchas veces para obtener beneficios o al grupo económico que representa o a las personas que ejercen esa función periodística. Como en la viña del Señor, en la política hay gente buena como hay gente muy mala, en la prensa hay elementos buenos como hay elementos muy malos. Claro, y se presta mucho para pues apoyar intereses particulares muchas veces, ¿no? Eso es un Pero tema bueno, muy complejo. Es decir, la prensa a nivel global, a mi parecer, yo creo que ha venido viviendo un proceso de deterioro. Es decir, cada día es más identificable el servicio que presta algunos grupos de prensa a las grandes causas de países o de grupos económicos. Es decir, la forma como, por ejemplo, se manipula la prensa para convencer a la opinión pública interna de los Estados Unidos, por ejemplo, sobre una invasión o sobre alguna política exterior, es notorio. Y a veces la forma cómplice, como la gran prensa norteamericana, sirve o acompaña los intereses de ese país, es absolutamente notorio. Y eso se refleja en todos los países del mundo. Usted ve una prensa que le ilustra una realidad de cierta forma y usted puede ir a ver la prensa china o rusa y se la ilustra completamente distinto, con el revés, el otro lado de la moneda. Entonces, lo que tiene que hacer el individuo hoy en día es ser crítico. El individuo tiene que ser informado y crítico y no creer todo lo que ve ni oye en la totalmente, prensa. representante. Diversificar las fuentes de información. Ya para despedirnos en esta entrevista, cuéntenos, ¿dónde pueden contactar a los colombianos? Ya que usted tiene afinidad con la prensa, ¿a qué redes sociales o a dónde pueden ellos remitirse para leer sus artículos? Bueno, pues primero mi correo electrónico, Sí, claro. que es rodrigo.lara@camara.gov.co. Twitter, yo uso mucho Twitter, me gusta escribir en Twitter. ¿Cómo aparece su nombre en Twitter? @ Rodrigo _ Guión bajo. Lara _ muy fácil. Ok, representante. Sí, eso es. Muchísimas gracias.